Muy buenos días a todos y a todas. Darle la bienvenida a esta segunda tutoría del curso 2097. Espero que me puedan escuchar bien, que no haya ningún inconveniente en cuanto al sonido. Y darle la bienvenida a todos y a todas el día de hoy, 8 de marzo del 2025, en este bloque de tutoría de 10, sábado de 10 a 12 mediodía. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, ya sea de forma sincrónica o también de manera asincrónica. Todas las personas que eventualmente, por ejemplo, se puedan conectar de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y a sus necesidades educativas, se puedan conectar de manera sincrónica al enlace de esta tutoría que les vamos a estar compartiendo en nuestros entornos. Entonces, darle la bienvenida a esta segunda tutoría del curso 2097, Estudios Sociales 1 para primer y segundo ciclo de la carrera de primaria, de educación general básica, y en este caso desde la Cátedra de Didáctica de los Estudios Sociales, esta segunda tutoría del curso 2097 para este primer cuatrimestre de 2025. Es un gusto tenerlos acá a ustedes, ya sea de manera sincrónica o de forma asincrónica, ¿verdad? Entonces, bueno, darle la bienvenida. Informarles que para efectos de utilización de la universidad, esta tutoría está siendo grabada. Entonces, el contenido y las manifestaciones y las discusiones que aquí demos serán grabadas de la forma respectiva para que puedan ser utilizadas eventualmente por la universidad y por otros compañeros y compañeras y por las personas que lo consideren pertinente, pertinente para sus necesidades. Entonces, arrancar, no sin antes recordarles que está disponible siempre el espacio de dudas y de consultas, ¿verdad? Pueden utilizar el foro habilitado para ello, que se encuentra en el entorno del curso, ¿verdad? Lo pueden utilizar sin ningún problema. Y también pueden disponer de el correo interno, ¿verdad? Pueden disponer del correo interno donde pueden hacer todas sus consultas también. Recuerden, digamos, el foro de duda general del curso que se encuentra disponible al inicio nomás, en la introducción, dice foro de consultas, ¿verdad? Ustedes pueden consultar ahí. Y también pueden dirigirme sus dudas por correo interno para que las podamos aclarar todos y todas. Ahí yo siempre estoy a la orden y trataré de responderle lo más rápido posible y si no, pues desde luego en el plazo que establece la universidad. Pero con dudas no nos quedemos porque ustedes saben que ahí estoy siempre, 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 siempre a la orden. Especialmente con el desarrollo de las actividades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, actualmente estamos desarrollando una actividad colaborativa, la actividad número 2, que es de carácter colaborativo, que tiene el foro Sálvese quien pueda, también, que ha generado por ahí algunas dudas. Entonces, claramente, será un gusto poder recibirles y atender todas sus consultas. Para eso estamos, desde luego. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo con la tutoría del día de hoy para aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? Para aprovechar al máximo el tiempo en honor a la puntualidad de compañeros y compañeras y para que podamos avanzar con muchísimas de las cosas que tenemos para hoy pendientes, para hoy pendientes. Entonces, vamos a iniciar con la proyección. En este caso, me encargaré de compartir pantalla para poder iniciar con la proyección de lo que tenemos para hoy, ¿verdad? De lo que tenemos para hoy con las actividades. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. En este momento no voy a incluir el sonido porque nos interesa nada más como visualizar. Y entonces aquí tenemos esta presentación. Estamos entonces en la tutoría número 2 para el curso 2097.
Estudios Sociales 1 para primer y segundo ciclo. Estudios Sociales 1 para primer y segundo ciclo. Es lo que estamos trabajando el día de hoy. Recordarles del curso 2097, coordinado por la Cátedra de Didáctica de los Estudios Sociales. En la semana anterior trabajamos con la unidad 1, ¿verdad? Acerca de conceptos básicos importantes de qué era el currículum, cuáles eran como los enfoques pedagógicos a los que podemos echar mano, em, aspectos muy generales, muy básicos, teóricos, ¿verdad? La política curricular, que eso es algo fundamental que todos debemos tener presente a la hora de trabajar, la política curricular costarricense. Em, y el día de hoy lo que vamos a hacer es profundizar más específicamente. La tutoría de hoy es bastante pesadita, contiene em, elementos gruesos de historia, de geografía, de formación ciudadana, bastante amplios, en una unidad que es bastante grande, ¿verdad? La unidad número 2, tendencias didácticas en el aprendizaje de los estudios sociales. Unidad 2, tendencias didácticas en los estudios sociales. Entonces, vamos a iniciar. Esta unidad 2, vean el nombre de la unidad 2, tendencias didácticas en el aprendizaje de los estudios sociales, está dividida como en 3 subáreas. 2.1, la importancia de la historia, la geografía y la formación ciudadana en la conformación de la sociedad contemporánea. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar historia, geografía y formación ciudadana? ¿Y por qué han sido importantes en la conformación de la sociedad contemporánea? Em, Eso es un elemento trascendental que lo tengamos en cuenta. La 2.2, el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en el aprendizaje de la historia, la geografía y la formación ciudadana. Recuerden que habíamos dicho que queremos construir nuevos enfoques del pensamiento, desde los estudios sociales, ¿verdad? Y para eso es necesario el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en el aprendizaje de la historia, la geografía y la formación ciudadana. 2.3, finalmente, el abordaje actual de la didáctica para el aprendizaje. O sea, ¿cuál es la didáctica actual que se utiliza para esa formación? Entonces, esa es como la subdivisión interna eh, que existe actualmente con esta unidad. Entonces, es lo que vamos a trabajar, es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta tutoría, tutoría número 2. Para eso vamos a tratar de retomar un poquito. Me gustaría que no empecemos desde cero. Me gustaría que no empecemos desde cero y que tratemos de retomar un poco de lo que vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Acerca de los desafíos de la mediación pedagógica en los estudios sociales. Recuerden que los estudios sociales tienen una serie de desafíos en la parte de formar una ciudadanía crítica, responsable y participativa. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, ofrecer experiencias que permitan al estudiantado conocer su realidad desde sus diversas dimensiones, identificando los cambios y continuidades de la sociedad y la naturaleza para reflexionar sobre sus causas y consecuencias y sobre el presente y el futuro. También, ¿cuál es otra área que queremos desarrollar o cuál es otro de los desafíos? Tenemos desafíos en ofrecer propuestas y alternativas para la ampliación de los horizontes sociales y culturales. Queremos construir desde nuestras aulas ciudadanos y ciudadanas que tengan un horizonte social y cultural mucho más amplio, que no se queden con la realidad inmediata, sino que tengan un acervo cultural, creo que esa sería la palabra, y eso es algo que nosotros, si queremos que nuestros estudiantes lo tengan como docentes, debemos tenerlo todavía más, tener un horizonte cultural y social amplio, conocer, interpretar, analizar cuál es la realidad de las diferentes sociedades en el mundo, cuáles son sus características, cuáles son sus particularidades, cuál es como la amplitud cultural del mundo. ¿Cuál es la amplitud cultural del mundo?
Entonces, eso es otro de los desafíos, ¿verdad? El estudiantado, conocer las realidades diversas y plurales desde un enfoque de la interculturalidad. Habíamos hablado que tenemos que construir en nuestra aula experiencias didácticas que favorezcan la interculturalidad desde el enfoque curricular de una ciudadanía global, ¿verdad? De una ciudadanía global. Debemos brindar herramientas que propicien la participación ciudadana y el compromiso hacia todas las formas de vida. Entonces, vean qué importante esto. Número uno, la participación ciudadana. Número uno, la participación ciudadana. Y número dos, el compromiso hacia todas las formas de vida. Eso es congruente con la política educativa relativa a construir una ciudadanía global con compromiso ambiental. Recordar que nosotros los seres humanos no somos el todo, sino que somos una parte del todo y que tenemos responsabilidades para con el planeta y para con el medio ambiente. Eso es fundamental, eso es muy importante. Y finalmente, desarrollar en forma permanente oportunidades para propiciar el debate, la reflexión y el ejercicio de pensar. Recuerden que en los estudios sociales, en este nuevo enfoque de los estudios sociales, donde no pretendemos aprendernos fechas de memoria ni personajes de memoria, queremos desarrollar espacios para el debate, para la discusión, para la reflexión, todos esos espacios que nos permitan formar en nuestros estudiantes eh, análisis, debate, discusión. Creo que eso es sumamente importante y sumamente necesario. Entonces, esto es como retomando un poquito, esto retomando un poquito lo lo que habíamos venido conversando la semana anterior acerca de la política curricular costarricense y qué era el currículum también en alguna medida, ¿verdad? Entonces, sobre eso estamos construyendo, ¿verdad? Sobre eso estamos construyendo y vamos por ahí, vamos por ahí. Ok, vamos a hablar de la habilidad y solución de problemas. Esto es algo fundamental. Queremos construir en nuestros estudiantes, em, la capacidad de la solución de problemas. Y de hecho, la política curricular costarricense va orientada en esa línea, ¿verdad? Claro que va orientada sobre esa línea. Entonces, aquí lo tenemos de forma muy concreta, ¿verdad? La política curricular costarricense se orienta en un diseño a partir de habilidades entendidas como la capacidad de solucionar problemas. Por eso, de hecho, por ejemplo, mucho de lo que vamos a ver más adelante en cuanto a los enfoques didácticos y en cuanto a la nueva manera de trabajar las tendencias didácticas en el aula, vamos a hablar del aprendizaje basado en problemas, porque queremos que nuestros estudiantes no repitan la materia, sino que ese contenido les sirva para solucionar problemas y realizar tareas diversas dentro de una pluralidad de condiciones, ambientes y situaciones que les sea de utilidad. También queremos crear o fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, eso lo habíamos hablado en la tutoría anterior, creando propuestas que contemplen recorridos paralelos y diversos para el estudiantado, ofrecer problemas y proyectos, trabajar con el aprendizaje basado en problemas y trabajar mediante el aprendizaje basado en proyectos, diferenciar los tiempos de realización de las tareas, tanto individuales y colaborativas, esto es muy importante. La argumentación, creo que queremos trabajar mucho sobre la argumentación y dar múltiples oportunidades para la revisión de los procesos. Recuerden que la educación en los estudios sociales estamos hablando de producto y de proceso. Entonces vamos a ir revisando el proceso de construcción del aprendizaje y finalmente el producto. Yo quería compartir con ustedes, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Quería compartir con ustedes un pequeño video que ya habíamos puesto en tela ahí de debate en una de las sesiones anteriores acerca de cuál es el nuevo enfoque de los estudios sociales, porque no podemos perder esa perspectiva, cuáles son los nuevos estudios sociales que queremos desarrollar. Queremos unos estudios sociales que partan de la criticidad, que partan de una habilidad más práctica, que partan del enfoque de la reflexión, la criticidad, el análisis. em,
y que construyan una ciudadanía crítica y reflexiva. Eso es lo que queremos, a final de cuentas. Entonces, ¿cuál debe ser el contexto de la enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales en una sociedad planetaria? Vamos a compartirlo en el siguiente video. Entonces, nada más regálenme un segundito para poder ubicar aquí y se los dejo para que podamos hacer la respectiva reflexión, que es lo que nos interesa, a final de cuentas. Voy a poner aquí compartir pantalla. Voy a incluir en este caso el sonido, ¿verdad? Creo que ahí no lo hice. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla, incluyo el sonido. Y vamos a abordar un poco este pequeño video desarrollado por la Cátedra de la Didáctica de los Estudios Sociales acerca de cómo debe ser la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales en el contexto de una sociedad planetaria. Todo esto para refrescar y reforzar un poco lo que habíamos trabajado en la tutoría anterior. Más, el día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad, la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales en educación primaria. Vamos a iniciar. Los estudios sociales constituyen una de las asignaturas más relevantes de la educación primaria costarricense y representan un área para la reflexión que requiere un proceso de mediación pedagógica, el cual debe inspirarse en el diálogo, el respeto de las ideas y constituirse en un medio para fortalecer la preparación de la niñez, les permita disponer de las herramientas intelectuales, actitudinales y emocionales para una sana convivencia en la escuela, el hogar y la comunidad. La vida actual se caracteriza por la inusitada velocidad con que se producen los cambios, por lo que el objeto de estudio se vuelve dinámico y cambiante. Los estudios sociales buscan comprender la realidad del mundo en el cual se vive, tanto en los aspectos asociados con el medio físico como en los sociales y culturales. El docente debe considerar su asignatura como un espacio para reflexión, el debate y la crítica, sin necesidad de que exista mucha preocupación por recargar a sus estudiantes de contenidos. Los estudios sociales son un espacio interdisciplinario donde se plantean, discuten, analizan, se crean conocimientos y se propone resolver problemas a partir de preguntas clave que lleven a indagar en el pasado, establecer vínculos con el medio y a cuestionar el presente. La didáctica de la reflexión de los estudios sociales implica una visión crítica del currículo, espacio interdisciplinario, conocimiento útil para la sociedad, profesional práctico y reflexivo, personal docente que debata en pequeños grupos, evitar prácticas pedagógicas autoritarias y ejercicio ciudadano como responsabilidad. El currículo siempre marcha de acuerdo a la evolución del sistema económico nacional e internacional, y Costa Rica no escapa a esta situación. En un medio internacional caracterizado por la confrontación diplomática e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los sistemas educativos han resultado permeados por la idea de inculcar un modelo de sociedad de libre mercado. Los estudios sociales surgieron desde los conceptos y los objetivos instruccionales de formación ciudadana, inspirados por la pedagogía conductista y utilitaria de los estadounidenses. Durante estos años se habló de un cambio en la visión de los estudios sociales para pasar de la memorización de datos al desarrollo de valores comprometidos con el fortalecimiento de la democracia representativa. La asignatura busca evolucionar de la mediación pedagógica centrada en la enseñanza a cómo aprenden los estudiantes y por ello representa para el docente un proceso de aprendizaje continuo, lo cual le va a permitir una mayor reflexión sobre lo que está haciendo en el aula. El docente de estudios sociales del siglo XXI debe tener un rol de aprendiz, lo que implica un rol activo como orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, con planificación de estrategias centradas en la negociación de significados, entender al estudiante como sujeto activo, aprender continuamente y la subjetividad de los alumnos y docentes en la construcción del conocimiento adopta un rol decisivo. Los estudios sociales frente a los retos del siglo XXI, por ejemplo, el ejercicio profesional docente debe ir ligado a un enfoque pedagógico intercultural, donde se dé el reconocimiento,
la valoración y la incorporación de los distintos grupos respetando la Costa Rica multiétnica y pluricultural para construir un mundo más justo y solidario. El docente debe ser reflexivo, lo que implica una educación para el cambio y la movilidad social y que sea de calidad. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos. Ok, entonces, ese era un pequeño video que nos recuerda cuál es como la dinámica de el nuevo enfoque que queremos trabajar con respecto a los estudios sociales, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo enfoque que queremos trabajar con respecto a los estudios sociales desde una perspectiva crítica, reflexiva, analítica, que es muy importante? Vamos a compartir nuevamente pantalla. Voy a salir del video y vamos a retornar a la presentación que estábamos abordando para recopilar y retomar los contenidos que estábamos trabajando. Entonces, otro elemento importante que habíamos trabajado la lección anterior, la tutoría anterior, respecto de lo que queremos ir desarrollando en las aulas, es las alternativas para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. De cómo docentes de los estudios sociales debemos procurar construir alternativas para que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo desde los estudios sociales. ¿Cuáles son como 4 elementos o 4 grandes pilares que deberían estar incluidos ahí? Ok, debemos cargar de sentido lo que se hace en el aula mirando más allá del aula, problematizándolo. Lo que les decía un poco ahora del aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? Evidentemente, que es que lo que trabajamos en el aula no se quede en el aula, que nuestros contenidos tengan una utilidad práctica más allá del aula para que nuestros estudiantes los puedan utilizar. Em, Vean lo que dice, hay que problematizarlos y hay que generar una emersión de ideas, que surjan las ideas y que se inserten críticamente en la realidad. Es decir, esto que estamos utilizando en el aula lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad. ¿Para qué? Para mantenerla, no, para transformarla. Eso es muy importante y va a generar clases mucho más significativas. También debemos generar propuestas donde se analicen críticamente los aspectos que tienen la realidad y que requieren mejoras, ¿verdad? No queremos reproducir una realidad, sino queremos cambiarla, que sea diferente, que sea, que nuestros estudiantes tengan una capacidad mucho más amplia de poder leer la realidad y cambiarla. Expandir la conciencia sobre cuestiones controversiales. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día a veces las cuestiones controversiales, como docentes queremos evitar las cuestiones controversiales, porque nos pueden generar problemas. Podemos terminar en redes sociales, podemos terminar con un proceso, podemos terminar em, en muchas circunstancias que tal vez no deseamos porque la controversia es necesaria para el debate social, para el crecimiento y para la transformación. Y lamentablemente conocemos el caso de muchas personas docentes que han terminado involucradas en procesos, en circunstancias, debido a que han apuntado a construir, sí, críticamente, una pedagogía que plantee esas discusiones y que a veces a los entornos no les agrada mucho. Entonces, es importante tener esto en cuenta sin comprometernos y comprometer nuestro trabajo docente. Y finalmente, aquí hay una parte que es importantísima, que es el tema de diseñar actividades que vayan en función de eso, diseñar actividades que vayan en función de eso. Porque, ya que hablamos de toda esta parte de cómo debemos construir pensamiento, pero ¿qué están haciendo nuestros estudiantes en el aula? Debemos diseñar actividades que inviten a eso, a desplegar creaciones múltiples, ampliar el universo social cultural
anticipando escenarios de conflicto, imaginando acciones preventivas, ¿verdad? Y esto es una reflexión que ya yo dejo muy en lo particular. Esta es muy para mí, acerca de qué clase de docentes queremos ser y cuál debe ser el enfoque, la perspectiva del trabajo docente en lo que se nos viene a futuro. Vea que veamos lo que dice Henry Giraud, que dice la guerra contra los maestros como intelectuales públicos en tiempos oscuros. Es un texto de Giraud y reflexiona sobre las preguntas propiciadoras que se presentan seguidamente. Vean lo que dice, vamos a leerlo. Ahí por favor me acompañan con la lectura. Creo que es imperativo examinar las fuerzas ideológicas y materiales que han contribuido a lo que quiero llamar la descalificación y la mercantilización del trabajo docente. Vean qué interesante. Número uno, la educación es un derecho, pero la educación no se ejerce sola, es ejercida por profesionales en educación. Por lo tanto, el trabajo docente es elemental para la gestión, para la ejecución del derecho a la educación. Y entonces, tanto la educación siempre está en medio de un debate porque quiere ser convertida no en un derecho, sino en un objeto de mercado. Claramente el trabajo docente va de la mano con eso, ¿verdad? Está siempre sujeto a ser convertido en un objeto de mercado. Entonces, lo que nos dice Henry Giraud es que sí, que hay fuerzas ideológicas y materiales que han contribuido a lo que él llama la descalificación, o sea, que el trabajo docente tenga menor consideración social, y la mercantilización, que se convierta en un objeto de mercado. Es decir, la tendencia a reducir a los maestros y a la condición de técnicos especializados dentro de la burocracia escolar. Vean qué interesante, cuya función se convierte en una de las que se gestionan e implementan los programas curriculares, en lugar de desarrollar y apropiarse críticamente de los planes de estudio para adaptarse a las preocupaciones pedagógicas y específicas y las necesidades particulares de los estudiantes. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, que lamentablemente hoy en día las personas docentes, aquí hablándoles un poco desde la experiencia de las aulas, nos hemos convertido en, yo utilizo ese término, ahí me disculparán la creación unilateral del término en ponedores de notas. Los docentes terminamos siendo ponedores de notas. ¿Qué nos interesa? Que pasemos reportes. ¿Qué le interesa al sistema? Que llenemos el SEA, que presentemos las actas, que firmemos las actas, que pasemos la asistencia, que cumplamos con los actos jurídicos y administrativos de la educación y que reproduzcamos, o sea, que gestionemos e implementemos el programa curricular sin apropiarnos de él, sin ajustarlo a las necesidades de los estudiantes, sin ponerlo, incluso poner el mismo elemento curricular en debate acerca de a qué aspiramos como sociedad. Entonces, terminamos los docentes convertidos a eso, a técnicos en la educación, a poner notas, a llenar informes, a estar en comités y no a apropiarnos de estos elementos y construirlos críticamente y entenderlos y ponerlos en debate con nuestros estudiantes. Aquí les dejo la reflexión para su futuro ejercicio profesional, que en el futuro, hola, hola, creo que hay un micrófono abierto, no sé. Gracias. Había un micrófono abierto, entonces ya está listo, no se preocupen. Les decía entonces que esta reflexión les pueda quedar a ustedes para el futuro, de cómo realmente debemos aspirar a tener un ejercicio docente que nos invite a volvernos críticos, a apropiarnos de los programas y a decir, no, mira, esto en este programa se puede ver de esta forma. O aunque el programa lo dice así, hay que ajustarlo a esta realidad educativa. O a los estudiantes les puede significar más importante si lo abordamos de esta manera. Y tratar de superar, esto es un debate político visto desde la parte sindical, desde la parte política, desde la parte electoral, no quedar reducidos a ponedores de notas, a llenadores de formularios, a llenadores de actas, que es lo que lamentablemente, a gestionadores de comités, a cuidadores en el recreo. Son parte de las cosas que, bueno, hay que hacer para que la educación funcione, pero que no quedemos reducidos a convertirnos simplemente en técnicos especializados en la educación, a técnicos administrativos en la educación, sino que realmente ejerzamos esa fuerza pedagógica y crítica que debe tener la educación. No podemos crear estudiantes críticos y reflexivos si nosotros como docentes
no nos volvemos críticos y reflexivos. Hay algunas estrategias, aquí nada más para cerrar esta pequeña parte, hay algunas estrategias que van orientadas a la construcción de ese pensamiento crítico, reflexivo y creativo, como los juegos en estudios sociales. De eso, eso lo vamos a abordar todavía con más detalle en la tutoría número 4, como son los juegos de roles, los debates, las entrevistas, la técnica de juicio, los rompecabezas, las historietas, las líneas del tiempo, las dramatizaciones. Todas estas estrategias didácticas pueden ser muy útiles en el desarrollo de ese pensamiento crítico reflexivo y esa nueva pedagogía de los estudios sociales, que busca no solo reproducir los contenidos, sino transformarlos y tener una posición desde una sociedad crítica. Por ahí van metidos también el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado por proyectos, pero eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar todavía más en la cuarta tutoría, que es la que está enfocada más a la parte didáctica. Aquí yo les comparto algunas de las fotos del trabajo que a veces realizo con mis estudiantes. Entonces ahí teníamos un rompecabezas súper interesante de Mapa Mundi. Entonces son estrategias distintas. Aquí eso es un juego que yo hago con los estudiantes, donde buscan los países de origen de los productos y se pueden ganar premios. Entonces termina siendo como muy entretenido y es una forma diferente, también más crítica, más dinámica de abordar los contenidos. Utilizar, por ejemplo, la tecnología, no dejen no se dejen intimidar por la tecnología. Por ejemplo, en el aula construimos líneas del tiempo a partir de códigos QR dispersos por el aula. Entonces son una serie de recomendaciones, una pinceladita de algunas estrategias que yo les recomendaría que nos pueden contribuir en esa línea de procurar que los estudios sociales tengan una pedagogía crítica, reflexiva y novedosa. Ok, vamos a entrarle ya a la parte más teórica, a la parte más teórica de la tutoría de hoy, orientada al pensamiento crítico, reflexivo y creativo para el aprendizaje de la historia, ¿verdad? Vamos a centrarnos en historia. Entonces, yo les advertía al inicio que la tutoría de hoy es una tutoría bastante cargada de contenido, bastante cargada de contenido. Y la que viene, la próxima tutoría también, porque ya le entramos un poco más a la parte teórica, ya vimos como los fundamentos esenciales del enfoque curricular, de cómo debemos trabajar en el aula, pero aquí vamos a abordar ya más parte teórica, que es bastante pesada. Vean que empezamos desde historia antigua de Costa Rica, es decir, podríamos hablar de hace más de 500 años. Solo 500 años ya es bastante, ahora imaginémonos más de 500 años. A mí me gusta siempre hacer una advertencia, igual lo vamos a ver con geografía o lo vamos a ver con la formación ciudadana. A mí me gusta hacer siempre una advertencia, ¿verdad? Estas tutorías y el curso tanto de Estudios Sociales 1 como Estudios Sociales 2 pretenden darles a ustedes herramientas básicas para acercarse a ese conocimiento de la historia y a esas dinámicas de la historia de Costa Rica. Sin embargo, ahí viene una parte que es un trabajo de ustedes. Nosotros como docentes debemos estar en constante formación, debemos estar en constante actualización, debemos estar leyendo, estar preparándonos, estar trabajando constantemente y lo que podamos desarrollar aquí, de alguna manera, evidentemente no alcanza para cubrir toda la formación, toda la instrucción, todo el dominio que tienen que tener ustedes del tema. Y por lo tanto, aquí lo que les hago es como un acercamiento y algunos elementos prácticos que les pueden servir desde la experiencia, ¿verdad? Desde lo que yo he tenido la oportunidad de desarrollar. Pero también es una parte muy importante del trabajo de ustedes. Vamos a empezar entonces, vean ahí un poco la línea, me devuelvo un poquito, vamos a empezar con historia antigua de Costa Rica, vamos a hablar del periodo de conquista y de colonia, vamos a hablar de la independencia y la formación del Estado Nacional, vamos a hablar del Estado liberal, qué es el Estado liberal, qué era el Estado benefactor y qué es el Estado neoliberal. Todos ellos enfoques o modelos históricos de cómo se administraba el Estado en Costa Rica y que permearon la historia de Costa Rica décadas atrás, o como el Estado neoliberal, que es donde nos encontramos actualmente, que es el momento de la historia de Costa Rica donde nos podemos ubicar en la actualidad. Entonces vamos a empezar por aquí. No sé si hay alguna duda al respecto. Voy a salir un momento de la pantalla.
No sé si hay alguna duda al respecto, con lo primero que vimos al inicio. Y con lo que vamos a trabajar ahora. Ana Cristina, bienvenida. Veo tu mano levantada. Si gustas, me dices cuál sería tu duda. Hola, buenos días, profesor. ¿Sí me escucha bien? Hola. Sí, te escuchamos perfecto, súper Ok. nítido. Es que, bueno, tenía una duda si esta tutoría es sobre el trabajo en grupo, sobre el botecito. Es. Ah, claro, sí. O sea, digamos, vamos a ver, la tutoría en sí, por su naturaleza, tiene que abordar los contenidos que trae la unidad número 2, ¿verdad? La unidad número 2 es muy grande, entonces no la vamos a abordar solo en esta tutoría, sino que la abordaríamos una parte en esta tutoría y otra parte en la siguiente. Y lo que yo habitualmente trabajo en las tutorías es cuando cubrimos esa parte de la materia, al final damos un espacio para aclarar dudas tanto de la materia como de las actividades que estén en curso. En este caso, la actividad que ustedes están realizando y que me acabas de mencionar, que es del foro del Sálvese quien pueda. Entonces, si hay dudas al respecto, claro que sí, nosotros las vamos a abordar y las abordaríamos entonces ahora que concluyamos el contenido de la materia. Ok, perfecto. Sí, porque entré tardísimo porque tuve unas problemitas ahí para poder entrar, pero ya al fin entré. Pero sí, entonces sí, para poner bien Sí, mucha atención. claro, no, no, con todo gusto. Sí entiendo que han surgido algunas dudas respecto de la actividad de trabajo colaborativo que ustedes están llevando a cabo y las vamos a abordar y las vamos a aclarar. Para eso estamos. De hecho, yo al correo interno les envié, les envié un documento que gestionó la Cátedra de Didáctica de los Estudios Sociales con algunos elementos aclaratorios, ¿verdad? Para la actividad, por aquello que hubiesen algunas confusiones. Por ahí se los pasé y les sugiero que lo lean, ¿verdad? Entonces, qué dicha que les llegó. Si aún así persisten las dudas o igual para comentarlo un poquito, pues ahora lo abordamos. Entonces, más bien gracias por conectarse. Yo sé que siempre es complicado. Entonces, vamos a retornar. Quería retornar un momento entonces a donde estábamos para trabajar con la parte de la historia, ¿verdad? Que era por donde íbamos. Entonces voy nuevamente a compartir pantalla. Voy nuevamente a compartir pantalla. Aquí creo que me fui un poquito adelante en la presentación, entonces voy a reorganizarme. Ok, entonces vamos a empezar con historia antigua de Costa Rica. Vamos a hablar de historia antigua de Costa Rica. Aquí es importante nada más hacer la el recordatorio de que existen diferentes teorías acerca del poblamiento de América. Recuerden que las teorías más aceptadas es que los seres humanos actuales, tal y como nos conocemos, surgieron en África y empezaron a tener una serie de modificaciones físicas, biológicas, fisiológicas en general, y se fueron desplazando a diferentes partes del mundo. Hay varias teorías acerca de cómo se pobló América. No vamos a entrar en detalle en ellas, ustedes las pueden revisar por su cuenta, pero cierto es que a la llegada de los españoles, a la llegada de los europeos a América, ya América estaba poblada. Y en el caso de Costa Rica, pues igual. La organización social en la antigüedad de Costa Rica nos plantea clanes matrilineales, es decir, grupos de personas. Y aquí cuando se dice matrilineales, lo que significa era que mantenían una línea matriarcal. Es decir, por ejemplo, en la actualidad hay una línea patriarcal. Es decir, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el primer apellido que uno porta es el de su papá. Entonces a uno lo identifican a partir de su papá, porque tiene ese apellido. En el caso de la Costa Rica antigua, de las sociedades antiguas en Costa Rica, los clanes eran matrilineales, es decir, se organizaban en torno a las mujeres, las madres, porque uno podía identificar claramente cuál era su mamá. La paternidad era más difícil de identificar, pero podía identificar claramente quién era su mamá. Entonces había una organización matrilineal, las mujeres tenían un papel preponderante. A propósito del tema, hoy que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es importante reivindicar todo el papel que juegan las mujeres en nuestras sociedades actuales,
todos los retos a los que se enfrentan y que, bueno, que hoy más que un día para celebrar, que no es en realidad un día ni para celebrar ni para felicitar, es un día para conmemorar las luchas de las mujeres y para tratar de reivindicar socialmente el papel que tienen que jugar las mujeres en la sociedad, el papel que se merecen y los derechos que durante muchos años han sido negados de muchas formas. Recordemos que la celebración, o más bien la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, procede de un hecho atroz, ¿verdad? Que fue la muerte de un grupo de mujeres en una fábrica de los Estados Unidos cuando peleaban por sus derechos laborales. Entonces, no es un hecho como que celebremos. Yo sé que por cultura y por la dinámica y por muchas cosas, siempre terminan llegando los mensajes, de feliz Día de la Mujer. Creo que no malintencionados, pero siempre es importante recordar que esta fecha no es tanto una celebración, sino una conmemoración, que claramente pues nos debe llevar a reflexionar acerca de cómo podemos mejorar la situación de las mujeres, de las niñas que van a ser nuestras estudiantes y de cómo podemos crear un mundo más justo para todos, más allá de filtros ideológicos, ¿verdad? Que es un debate que enturbia como este tema, es construir un mundo más justo para todos y un mundo más justo no puede existir mientras la mitad de la población, que son las mujeres, sigan teniendo condiciones absolutamente objetivas de desventaja en muchísimos temas. Entonces, bueno, ese era el pequeño comercial acerca de la conmemoración del Internacional de las Mujeres a partir de los clanes matrilineales. En la sociedad antigua en Costa Rica, en las sociedades antiguas de Costa Rica, las tareas normalmente eran asignadas por clanes, ¿verdad? Era una organización muy básica, muy sencilla, basada principalmente en la actividad agrícola y el liderazgo tiene un perfil cacical, ¿verdad? Un cacique, un líder, que es como el que dirige esos clanes, y que ustedes seguramente han escuchado hablar de caciques famosos de la historia de Costa Rica, como el cacique de Iriá, como el cacique Coyoche, como, bueno, en fin, diferentes caciques que han existido en la historia de Costa Rica. Costa Rica todavía preserva, a pesar de, digamos, de la presencia y la conquista española y de cómo los españoles desestructuraron las sociedades indígenas, Costa Rica todavía preserva un bloque pequeño, reducido, digamos, de pueblos indígenas y de territorios que son reservados, que son apartados para que estas personas puedan vivir. El territorio en esto es muy importante porque el modo de vida de los pueblos indígenas se construye a partir de su relación con la tierra y con el territorio, de la pesca, de la caza, de su cercanía con la naturaleza. Entonces este territorio no es que se les da a ellos como para que ellos hagan lo que les... O sea, es que su modo de vida depende del territorio y de la tierra. En Costa Rica todavía persisten diferentes etnias o pueblos indígenas. Ahí ustedes los pueden ver en la imagen. La distribución más grande se encuentra en la zona de Talamanca, zona de Limón, la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Las zonas de provincia de Punta Arenas, al sur del país, la zona sur del país. Pues estos territorios no fueron logrados, no hubo un control efectivo de los españoles y algunos otros territorios dispersos en la zona norte, en la zona de Guanacaste. Dentro de ellos los Chorotega, los Malecos, los Huetar, los Bruncas, los Teribes, los Guaimí y los Bribri. En el caso de los grupos al sur del país, principalmente de los grupos Cabecar, algunos de estos grupos son grupos transfronterizos, ¿verdad? Es decir, poblaciones que antes de que los españoles y las sociedades occidentales trazaran fronteras, se movían a ambos lados de las fronteras, tanto en territorio costarricense como en territorio panameño. Entonces son grupos transfronterizos. Voy a compartir con ustedes un pequeño videíto que nos remite un poco a la realidad de los grupos indígenas en Costa Rica y que nos sirve para ampliar un poco más. Entonces voy a compartirlo con ustedes. Si por alguna razón no lo logran escuchar bien, entonces me indican, pero voy a compartir pantalla aquí y voy a compartir también el tema del sonido.
Chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy, una temática de estudios sociales. Vamos a hablar de los pueblos indígenas costarricenses. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Cuántos indígenas habitan en Costa Rica? En Costa Rica habitan 104.000 personas que se autodefinen como indígenas. Constituyen el 2,4% de la población total del país. De estos, solo 78.000 son indígenas con pueblo, lo que quiere decir que estas son personas que se adscriben a uno de los 8 pueblos originarios que habitan en el país. ¿Dónde se localizan dichos pueblos? Estos 8 pueblos están distribuidos a su vez en 24 territorios, todos pertenecientes a la familia Chicha, la más importante denominada en el área intermedia. ¿Cómo se define un pueblo? Es un conglomerado de personas que comparten variables culturales como costumbres, un idioma, comidas, cosmovisión de mundo y por territorio como el espacio geográfico, el área específica cedida por ley a un pueblo determinado. Vamos a hablar de los 8. Bribrís. Su lengua es el bribrí. Los bribrís, que constituyen el grupo más numeroso, habitan en la región de Talamanca, en el sureste de la vertiente Caribe y en la localidad de Buenos Aires. Actualmente, el pueblo bribrí se estructura en 13 clanes. Cabécar habita en Talamanca. El pueblo Cabécar es el grupo indígena del país que se encuentra menos expuesto a la cultura dominante, situación que le ayuda a mantener mayor control cultural sobre sus rasgos históricos. La creencia de los talamanqueños es Ivo, ser supremo, demiurgo y héroe cultural de bribrís y cabécares. Malecu o Guatusos. Su lengua es el Malecu. Es el único pueblo indígena asentado en el norte del territorio, cerca de la frontera con Nicaragua. Han desarrollado una importante actividad turística. Bruncas o Borucas habitan en la Reserva Boruca, Terra, situada en el suroeste de Costa Rica. Actualmente, uno de los rasgos culturales que cuenta con gran apropiación por parte de las y los indígenas Brunca es el juego de los diablitos. En la actualidad cuenta con gran difusión nacional e internacional. Los Engabe o Guayní. Su lengua es el Engaber. Uno de esos elementos es la mamachí. Se trata de una religión sincrética entre creencias tradicionales y cristianismo, que tuvo su origen en Chiriquí, Panamá. La población manifiesta su cultura a través del desarrollo de la artesanía, bolsos, chaquiras y pinturas sobre corteza de mastate. Los chorotegas. Los indígenas chorotegas se ubican en toda la zona de lo que hoy se conoce como Guanacaste, sur de Nicaragua y en parte de Punta Arenas. Esta fue la única región de influencia mesoamericana en Costa Rica. Experimentó un amplio mestizaje que se diluye en las comunidades de la península de Nicoya. Huetares. Su lengua nativa se perdió por completo. A la llegada de los españoles, este grupo era el más numeroso. Su exterminio fue prácticamente total, pero se conoce sobre su cultura a través del material arqueológico. Desafíos de los pueblos indígenas. Expuestos al mestizaje, a la pérdida del idioma ancestral, situación económica marginal, existencia de violencia doméstica. Además, las dificultades económicas limitan el acceso a la secundaria. Denuncian la explotación privada de madera, quema de árboles, bosques y de tajos, pues los expulsan de sus tierras, acechados por el narcotráfico, los precaristas, el robo y la deforestación. El acceso a la secundaria es limitado por la economía, el embarazo temprano y las responsabilidades familiares. Además, hay un acceso a la tecnología mínimo, acceso al comercio y a sistemas de salud muy limitados, entre otros. Estos son los datos básicos de los pueblos indígenas en Costa Rica y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos. Ya, ok. Entonces, ese fue un video corto, pequeño, para que pudiéramos ubicar un poco acerca de la realidad de los pueblos indígenas en Costa Rica, de cuáles son, de dónde los podemos ubicar y cuál es la realidad. Actualmente persisten pueblos indígenas a pesar de la explotación, a pesar del abandono, a pesar del olvido social, em, lamentablemente en condiciones muy precarias, en condiciones de exclusión, pero que han resistido y posiblemente sigan resistiendo, pues esa es su naturaleza y su fortaleza como pueblos. Vamos a retomar la presentación que veníamos trabajando. Voy a salir de acá. Y vamos a retornar a la presentación de PowerPoint que teníamos.
Creo que ahí se está reproduciendo un video, entonces regáleme un segundito. Ok, sí, es otro tema que les voy a enseñar ahora. Ok, entonces retomamos aquí. Recordarles entonces los pueblos indígenas de Costa Rica que habitan en diferentes territorios y será parte de lo que ustedes tengan que abordar también dentro de la temática con sus estudiantes. Muy rápidamente, para hablar de lo que significó el periodo de conquista y de colonia, ya ustedes tendrán bien claro, porque es una historia o es un elemento o es un fragmento de la historia de bastante dominio popular, el proceso de exploración española, ¿verdad? Como recordarán ustedes, los españoles, los europeos en general, habían aumentado sus flujos comerciales y un elemento importantísimo en ese flujo comercial era Asia. Nada más que las rutas comerciales de Europa a Asia estaban controladas por los árabes, así que los europeos estaban tratando de encontrar nuevas rutas para poder llegar a Asia y comerciar con Asia. Ya lo habían hecho bordeando África, pero era una ruta bastante larga, así que ustedes conocen la historia de cómo Cristóbal Colón le propuso a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, una ruta para llegar al continente asiático por el oeste. Claramente Cristóbal Colón no se imaginó nunca que existía otro continente por medio y de hecho Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a Japón, a Asia por la ruta del oeste. Bueno, posteriormente todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? Acerca de cómo los españoles empezaron a establecer una ruta directa con América e iniciaron un proceso de conquista muy importante. Y aquí creo que de este segmento, creo que lo más importante que ustedes deben tener presente para el ejercicio de los estudios sociales es el abordaje desde una perspectiva crítica. No podemos seguir reproduciendo esas visiones del proceso de conquista y colonización donde se romantiza eso. Ciertamente, o sea, hay que reconocer, y así debemos trabajarlo con nuestros estudiantes, que el proceso de conquista implicó el uso de la violencia. Implicó el uso de la violencia, o sea, no fue un proceso bonito, no fue un proceso amistoso, sino que implicó el uso de la violencia y supuso, por más que compartamos o no una creencia religiosa, ni tampoco vamos a desmeritar una creencia religiosa por lo que personas, seres humanos hayan hecho en nombre de ella, implicó también la imposición de la fe y del idioma a esos grupos indígenas. Es decir, los españoles, número uno, utilizaron la violencia y número dos, impusieron sus costumbres, impusieron sus creencias, impusieron su idioma, impusieron sus reglas a esos pueblos indígenas. ¿Ah? Entonces, creo que es importante siempre que trabajemos con nuestros estudiantes, porque lamentablemente todavía se sigue viendo, por ejemplo, una fecha como el 12 de octubre, con la lógica esta del encuentro de culturas, como que si fuese amistoso y como qué bonito, cómo nos mezclamos, ¿no? O sea, realmente tiene una parte oscura, una parte fea, una parte que merece ser analizada con nuestros estudiantes desde muchas formas, hay muchas dinámicas para hacerlo, sin que eso implique, digamos, satanizarla, sino que realmente ponerla en perspectiva histórica. Y desde luego ese proceso de conquista se tradujo posteriormente en un proceso de colonización que implicó estructurar la vida de esos pueblos bajo un orden social controlado por los españoles. Los españoles para controlar el territorio americano, que además era bastante complicado, ¿verdad? Hagámonos una idea. En aquel tiempo no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había, no había teléfono, entonces era muy difícil para una nación como España controlar un territorio tan amplio, tan vasto, tan grande, tan diverso, con tantas particularidades y tanta riqueza y tanta diversidad como lo era América. Entonces, los españoles trataron de desarrollar una estructura político-administrativa donde el rey era la cabeza de ese control y tenía tanto instituciones en España como instituciones en América. En España principalmente lo que se conoció como la Casa de Contratación de Sevilla,
que la Casa de Contratación de Sevilla era como una especie de aduana. Todo lo que salía de Europa para América o todo lo que venía de América hacia Europa tenía que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla para pagar, porque había que pagar impuestos. Y el Real Consejo de Indias, que era como una especie de tribunal de justicia y que asesoraba al rey también en temas de control y de gestión de América. Ya en América, el rey tenía como sus representantes, que eran los virreyes, y esto procedía también de la división político-administrativa, porque las divisiones más grandes eran los virreinatos, posteriormente las capitanías generales, y ahí iba descendiendo. Nosotros, recordemos que en el caso de Costa Rica pertenecíamos en primera instancia al Virreinato de Nueva España, que tenía su sede en la Ciudad de México. Posteriormente, la Capitanía General de Guatemala, que tenía su sede en la ciudad de Guatemala y que incluía 5 países o 5 territorios, 5 provincias, que eran Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Panamá no formaba parte de eso porque era un territorio del Virreinato de Nueva Granada, que posteriormente se dividiría y sería lo que hoy es Colombia. Los cabildos, que vendrían siendo hoy como los ayuntamientos o las municipalidades, y en Costa Rica el más destacado fue el de Cartago. Entonces, esto es para que ustedes se hagan una idea, más o menos. En el proceso de independencia, es importante tener en cuenta que el principal impulsor o el principal elemento que conlleva los procesos de independencia, hay muchos elementos de historia, ¿verdad? De lo que sucede en Francia con la Revolución Francesa, de lo que sucede en España, por ejemplo, con las Cortes de Cádiz, todo eso, pero el principal impulsor de los procesos de independencia en América son los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Recuerden que había toda una división social y estaban los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, que vivían en América, pero también estaban los criollos, que eran hijos de españoles, españoles de sangre pura, por decirlo de alguna forma, que eran españoles de padre y madre, pero que habían nacido en América. ¿Cuál era el problema de los criollos? Que los criollos tenían mucho poder económico, mucho poder político, pero no se les permitía ejercer puestos de poder, no se les permitía ejercer puestos de poder político. ¿Por qué? Por simplemente haber nacido en América. Eso generó toda una molestia, porque ellos lo que decían era, hey, caramba, nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí, pagamos impuestos acá, tenemos mucho poder, colaboramos al crecimiento de las colonias y no podemos tomar decisiones sobre ellas. Las toma gente que está al otro lado del océano, viaje en barco que podría durar de mes a mes y medio. Entonces, los criollos son los verdaderos impulsores del proceso de independencia en América. Y en el caso de nosotros, en el caso de lo relativo a Costa Rica, ese proceso se impulsa desde la ciudad de Guatemala, desde la ciudad de Guatemala. Importante, hay todo un debate, a veces se hacen un colocho con esas cosas acerca de cuál es realmente la fecha de nuestra independencia, porque el acta de independencia se firma en Guatemala el 15 de septiembre y luego se traslada al resto de países centroamericanos. Y entonces hay debates y gente que dice que Costa Rica debería celebrar su independencia el 29 de octubre, que fue que llegó la nota, que tardó un tiempo, pero en realidad, digamos, el hecho generador de todo eso, que es el Acta de Independencia de Guatemala, ocurre el 15 de septiembre y ha sido la fecha en la que todos los hermanos centroamericanos celebramos la independencia. Entonces, creo que esa es una discusión en la que no deberían ustedes como detenerse mucho. Recuerden, eso sí, que cuando se firma la independencia llega a Costa Rica y entonces genera una serie de dudas acerca de cuál debe ser la posición que debe tomar Costa Rica, ¿verdad? Se firma el Pacto de Concordia, que es como un acuerdo temporal para tratar de mantener el funcionamiento de las colonias, bueno, en este caso de Costa Rica, y posteriormente se generan disputas que terminan en cosas como la Guerra de Ochomogo, que es la primera guerra civil en Costa Rica. ¿Y quiénes peleaban en la Guerra de Ochomogo? Los que creían que Costa Rica debía ser un estado totalmente independiente y los que creían que Costa Rica debía adscribirse a otro imperio, pues era muy pequeño y no podía salir adelante. Aquí les puse como una pequeña cadenita para que podamos entender algunos elementos que son parte de la historia de Costa Rica y que forman parte del proceso de construcción de la formación del Estado Nacional, de cómo Costa Rica se, se va creando como un Estado.
Y hay algunos elementos que son importantes. Como les digo, ustedes no tienen que volverse expertas en historia, ¿verdad? Esto no es un curso de historia, pero sí tenemos que manejar ciertos elementos, no romantizar la historia, ¿verdad? No detenernos en personajes tantísimo, no detenernos en fechas. Sí es muy importante, digamos, conocer algunos personajes de la historia de Costa Rica, pero queremos que nuestros estudiantes vean más las luchas dadas por el pueblo, las luchas dadas por colectivos sociales que por una persona. Entonces, la guerra de Ochomogo, que es la primera guerra civil, producto de esa disputa de a ver qué hacíamos, ¿verdad? Los localismos, era muy normal que en esa época no hubiese como una identidad de ser costarricenses, sino la mayor identidad se generaba en lo inmediato, por lo que vivimos día a día. Entonces, los localismos, hubo una fuerte disputa, ¿verdad? De las principales ciudades o villas en Costa Rica, Heredia, Alajuela, Cartago, San José, por distribuirse el poder y por ver quién controlaba y quién mandaba, digamos, en esa nueva configuración del Estado de Costa Rica. En esta parte va a entrar también un hecho relevante que va a ser la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Recuerden que el partido de Nicoya había venido como flotando entre Costa Rica, entre Nicaragua, entre un espacio como de independencia propia, y al final termina firmándose una adhesión a Costa Rica, que también sobre eso hay todo un debate, ¿verdad? Que ustedes deben contribuir de la forma más sana. Número uno, sobre los límites del partido de Nicoya. Eso es algo que a mí siempre me gusta como enseñarles para que no reproduzcan ese error. No es lo mismo la provincia de Guanacaste que el partido de Nicoya. Son cosas distintas. Entonces a veces uno ve en las escuelas, hay unos mapas lindísimos en FOL, en FOM, escarchaditos, todos lindos, con letras todas lindas que dicen anexión de Guanacaste a Costa Rica. No, no es la anexión de Guanacaste, es la anexión del partido de Nicoya. Y el partido de Nicoya tenía los límites que están a la izquierda, ¿verdad? En rojo, y que posteriormente a ese partido de Nicoya, cuando se anexa a Costa Rica o cuando se incorpora a Costa Rica, que es el término que más se está aceptando, se le hacen algunas modificaciones y se le agregan, digamos, territorios, se le quitan otros y entonces termina teniendo la conformación que tiene hoy en día con la provincia de Guanacaste. Entonces, para que le peguen una revisadita, entonces sean educadoras que el día de mañana, por ejemplo, puedan aportar a esa celebración de una forma más crítica de la historia. Primero, reconociendo que territorios como Cañas, como Bagaces, ya eran de Costa Rica antes de la anexión del partido de Nicoya, que después, por ejemplo, a lo que fue el partido de Nicoya le fueron sustraídas o quitadas o cercenadas territorios como los de la península, ¿verdad? Cóbano, Paquera, Lepanto, Jicaral. Y que ese territorio sufrió modificaciones, ¿verdad? Pero recuerden que estamos hablando del partido de Nicoya. Ay, que no fue 100% por voluntad, ¿verdad? O sea, había divisiones a lo interno de Nicoya sobre el tema. Las tres grandes poblaciones, Santa Cruz, Nicoya y la villa de Guanacaste, que es lo que hoy es Liberia, no estaban de acuerdo, principalmente o sea, no estaban del todo de acuerdo sobre qué querían hacer. Nicoya y Santa Cruz se querían adherir a Costa Rica, pero la villa de Guanacaste tenía ciertas dudas porque tenía mayor cercanía con Rivas, en Nicaragua. Entonces a ellos, incluso si ustedes revisan documentos históricos, hubo que obligarlos mediante las armas a jurar, porque perdieron como la decisión, 2-1 con las otras villas, pero no quería. Entonces, para que no romanticemos también eso de la decisión, que tengamos en cuenta también que tiene sus detalles. La declaración de Costa Rica como una república, ¿verdad? Entonces Costa Rica se declara como una república para poder tener mejores relaciones de comercio. Hasta antes de eso, había venido trabajando como un estado, había estado un tiempo en la Federación Centroamericana, que eso es una parte importante de la historia de Costa Rica. Recordar que hemos tenido proyectos en común con nuestros hermanos centroamericanos. Los tratados limítrofes, eso es muy importante, tanto en el norte con Nicaragua, ¿verdad? El tratado Cañas-Jerez, que es bastante antiguo, es de 1800, de los años 1850, por ahí para arriba. Y los tratados limítrofes con Panamá, que son mucho más recientes, ¿verdad? El tratado limítrofe Chandy Montero Fernández Jaén se firma en 1940, entonces mucho más reciente. Con Panamá sí hemos tenido una relación fronteriza un poco más llevadera.
La campaña nacional de 1856-1857, ese es un elemento importantísimo de la historia porque ayuda a formar esa identidad nacional. Vean que para independizarnos no tuvimos que agarrarnos de los pelos con nadie. Entonces, eso es muy importante porque es con la campaña nacional de 1856-1857 que se empieza a generar una identidad nacional, de todos luchando por un objetivo común y de nuestra independencia. Y finalmente la Declaración de la República, que como les decía, nos permite comerciar, identificarnos o que los países europeos nos visualicen como un Estado. Y la construcción del ferrocarril, que va a ser un elemento importantísimo en el proceso de crecimiento económico de Costa Rica. Aquí vamos a abordar rápidamente elementos del Estado liberal, pero sí me gustaría compartir con ustedes un pequeño video acerca del abordaje de la historia para que podamos también no solo ver estos contenidos, sino también que podamos tener algunas pequeñas ideas de cómo funciona el abordaje de la historia y de cómo podemos trabajarlo de una mejor manera. Me alegra que también ya se hayan podido incorporar más personas, hacerles nuevamente el comercial, hacer un pequeño interludio acá para recordarles, para recordarles, que siempre, digamos, los, las dudas, las consultas que ustedes tengan, se pueden plantear tanto en el foro de dudas como al correo interno. Yo por lo general tengo la posibilidad de responder mucho más rápido el correo interno porque el sistema de una vez me tira la notificación. Cuando es en el foro de consultas, tengo que ingresar al foro de consultas para ver qué, qué dudas hay de ustedes. En cambio, cuando me lo hacen a correo interno, termina siendo mucho más rápido. Entonces les voy a responder más rápido por ahí. Y a propósito de lo que nos consultaba una compañera, al final de esta tutoría vamos a dar un pequeño espacio para lo que es las consultas sobre la actividad número 2 de lo del foro de Sálvese quien pueda, que yo sé que eso les ha generado algunas dudas, algunas interrogantes y que claramente me gustaría poder abordar junto con ustedes para dejarlas como bien claritas. Entonces, voy a compartir con ustedes un poco de lo que tiene que ver, primero un video específico de lo que es la enseñanza, más bien un video general de lo que es la enseñanza de la historia, cómo podemos trabajar la enseñanza de la historia. Vean que estamos viendo historia de Costa Rica, pero podemos hablarlo en términos generales. Y ahora completaríamos con uno que nos remite específicamente a historia de Costa Rica y a esos procesos de independencia, especialmente en el caso interno de Costa Rica para que ustedes puedan reforzar un poquito. Igual, como siempre les digo, estos temas son muy amplios, muy extensos. Jamás los podríamos abarcar totalmente. Esta unidad 2 es muy grande porque contiene historia y contiene geografía. Hoy vamos a remitirnos específicamente a historia. La próxima semana vamos a ahondar más en la parte de geografía. eh, y siempre tiene que estar complementado por el trabajo de ustedes. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla de este video que les ayudará a complementar lo que hemos venido trabajando. Nada más recordarles que este video es elaborado por compañeros de la misma cátedra de didáctica de los estudios sociales y que están en YouTube, entonces pueden utilizarlos también para repasar, para trabajar ustedes y eventualmente que les sirvan de referencia para sus clases. Entonces voy a compartir el audio, voy a compartir pantallas y por alguna razón no se escuchar, ustedes me pegan el grito. Y como les decía, al final también de la tutoría vamos a dar un espacio para aclarar todas las dudas que hay sobre la actividad actual, específicamente el foro Sálvese quien pueda. Yo por ahí, ya les decía a las compañeras anteriormente, les había hecho llegar un documento que generó la cátedra con algunas aclaraciones importantes, ¿verdad? Preguntas frecuentes. Si tuvieron la oportunidad de leerlo, excelente, y si no, ahora lo vemos por encima. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a compartir este pequeño video de cómo debe ser la enseñanza de la historia en el siglo XXI. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar
una temática de estudios sociales para primaria, la enseñanza de la historia en el siglo XXI. Vamos a iniciar. El estudio de las personas, el conocimiento de la humanidad, la estructura de los estados, el aprendizaje de los pueblos, pero sobre todo la preparación del futuro. ¿Cuál es el valor educativo del estudio de la historia? Una nueva visión planetaria más justa, equitativa, honesta, igualitaria, con propósitos significativos y sin rasgos xenofóbicos. Los fines educativos para la enseñanza de la historia son inculcar el interés por los relatos del pasado, propiciar un mejor entendimiento del tiempo presente, aprender a utilizar fuentes y técnicas de carácter histórico, crear en los alumnos una mejor conciencia, permitir una mejor comprensión de otros pueblos y sus culturas. ¿Cómo afectan las ideas postmodernas la educación en general y a la enseñanza de la historia en particular? La educación en todas las latitudes y niveles está en crisis desde hace muchas décadas y esa crisis involucra su estructura educativa, sus programas y sobre todo el personal docente. No es el cuerpo estudiantil donde descansa la crisis, está en el actuar didáctico tradicionalista del personal docente que se rehúsa a cambiar. La educación de este siglo se enfrenta sin haberse preparado no solo a la angustiante transición de ambos periodos históricos, modernidad y posmodernidad, sino que también debe responder al exponencial crecimiento de la información y el conocimiento, al vertiginoso avance de la revolución tecnológica y las duras consecuencias sociales de una economía cada vez más globalizada e injusta. ¿Qué debemos hacer los docentes ante la coyuntura histórica actual? El paradigma enseñanza-aprendizaje debe invertirse, dándole más énfasis a las diferentes formas de aprendizaje. Debe establecerse claramente en las aulas la diferencia entre información y conocimiento. Las instituciones educativas deben descentralizarse y conectarse con el mundo social que las rodea. La creatividad, la imaginación, el descubrimiento, la experimentación, la crítica y la tolerancia deben ser motores del aprendizaje. La formación continua debe ser una estrategia permanente en todos los entes formadores de docentes. El aprendizaje de la historia en las aulas escolares y enseñanza media se ha convertido en un proceso repetitivo, aburrido, sumamente memorístico, carente de metodologías adecuadas y sobre todo sin la obtención de logros significativos. Aspectos por contemplar antes de iniciar una clase de historia. La noción de tiempo y su manejo durante la niñez. 3 dimensiones del tiempo: tiempo natural, tiempo astronómico y tiempo histórico. El natural es el que percibimos a diario, el que forma parte de nuestras vidas. El astronómico es el que se determina como universal, homogéneo y cuantitativo, mientras que el histórico es local, heterogéneo y cualitativo. El desarrollo cognitivo y la noción de tiempo en el aprendizaje de la historia. Este es otro reto que enfrenta la enseñanza de la historia en las aulas escolares, el dominio del concepto de tiempo y su relación con el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Lo primero es que la noción de tiempo no se adquiere por intuición, sino que requiere una construcción cognitiva y evolutiva. Además, que la percepción del tiempo durante la niñez debe pasar por 3 grandes etapas progresivas: el tiempo vivido, el tiempo concebido y el tiempo percibido. El uso de la cronología y las líneas de tiempo en el aula. Cronología es parte de la historia que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos, de la forma de ordenar el tiempo histórico. Durante la edad escolar, se les complica el dominio de los conceptos cronológicos, primero, por su vivencia en el presente y segundo, por los malos métodos de aprendizaje al recibir clases de historia. La línea de tiempo es una técnica versátil y creativa que ayuda a los estudiantes a comprender la secuencia y ordenamiento de los diferentes hechos históricos. Todo educador del siglo XXI tiene la obligación de estar contextualizado, de tener una visión crítica e informada de lo que acontece a su alrededor y en el ámbito mundial. Los sucesos de actualidad son el espacio donde el docente puede ampliar sus conocimientos, proyectar lo que acontece en su país y el planeta y así impartir una lección de historia más actualizada,
real, congruente y apegada a la verdad. Los sucesos de actualidad deben ser una estrategia recurrente dentro del aula. Aunque un maestro tenga una buena vocación y se haya formado en un buen centro de educación superior, esos dos ingredientes no son suficientes para desarrollar una buena labor docente. Hay que agregarle otros elementos como experiencia en las aulas, compromiso con la enseñanza, amor por lo que se hace, uso adecuado de tecnologías educativas, manejo de metodologías innovadoras y mucha sensibilidad hacia el ser humano. La evaluación de esta disciplina ha estado amarrada por décadas a las pruebas sumativas, abuso de la memoria mecánica, analfabetismo evaluativo, repeticiones innecesarias y carentes de verdadero significado. Si queremos que la enseñanza de la historia introduzca aprendizajes significativos, debemos revisar como educadores tanto nuestras técnicas de enseñanza como nuestras estrategias de evaluación, sin que eso signifique que satanicemos la el examen escrito o el manejo de la memoria. La evaluación es un proceso complejo, permanente, dinámico, integral, formativo, dialógico, flexible, interactivo, de mucha responsabilidad inacabable, tanto para el docente como para sus alumnos. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos. Ok, entonces este es un pequeño video para que ustedes puedan tener, vean que aquí estamos viendo temática específica, pero para que ustedes puedan tener una noción general de cómo deberíamos o cuál debería ser como la dinámica, la lógica del trabajo con la historia, ¿verdad? Con la didáctica de la historia, en ese nuevo enfoque reflexivo, crítico de los estudios sociales. Eso fue algo bastante general, ¿verdad? Recuerden que estamos abordando como en la parte de historia de Costa Rica. Y entonces, en este otro video, que también es igual bastante concreto, bastante cortito, vamos a ver un poco acerca de ese proceso de independencia para que ustedes lo tengan más fresco, más vívido, y entonces pueda serles de utilidad a la hora de que ustedes desarrollen, a la hora de que ustedes desarrollen sus clases en los estudios sociales, ¿verdad? En el área de estudios sociales de primaria. Entonces vamos a hablar de los procesos de independencia de América Latina, que les sirve también para el caso específico de Costa Rica. Y ahora vamos a profundizar más en la parte de historia de Costa Rica, para ir cerrando esta parte de historia y pasar a lo que ustedes también tienen muy pendiente, que es las dudas de la actividad em, número 2 que se viene desarrollando, que es de trabajo colaborativo. Y ahora vamos a hablar un poco también de la dinámica del trabajo colaborativo. Entonces, vuelvo otra vez a compartir pantalla, ¿verdad? Nada más regálenme un segundito por acá para hacer el traslado. Vamos a compartir con audio. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy, una temática de estudios sociales, vamos a hablar de las causas del proceso de independencia en América Latina. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendientes de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Qué es el proceso de independencia? El proceso de independencia en América Latina corresponde al periodo en el que se llevaron a cabo acciones en las colonias latinoamericanas para lograr la independencia de los países que las gobernaban. Hay dos tipos de causas. Las externas son aquellas que ocurrieron fuera de Latinoamérica. Número 1, la ilustración. Los filósofos ilustrados se preocuparon al observar que las personas de su época aceptaban el sistema de gobierno existente, a pesar del sufrimiento de los pobres y la inconformidad de los burgueses, razón por la cual se propusieron iluminar y cambiar la mente de las personas. Número 2, la independencia de las 13 colonias inglesas en América. El 4 de julio de 1776, Benjamin Franklin, John Adams y otros personajes firmaron en la ciudad de Filadelfia la Declaración de Independencia. Era la primera vez que las ideas de la Ilustración se utilizaban para declarar la independencia de una nación, al expresar que todos los hombres nacen iguales. A todos les ha concedido el Creador ciertos derechos, como la vida, la libertad y la felicidad.
Número 3. La Revolución Francesa, un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y que sirvió de ejemplo a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Número 4. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas pretendían revisar y replantear el modelo administrativo que se llevaba a cabo en las colonias americanas, fortaleciendo el poder político y otorgando cierto grado de libertad, sin eliminar el monopolio comercial existente. Número 5. Crisis de la monarquía española. Ante la invasión de los franceses en España, se forman juntas locales en las diferentes regiones para organizar la resistencia a la invasión napoleónica. El movimiento juntista tuvo eco inmediato en Hispanoamérica, donde también se formaron juntas de gobierno. Y por último, la Constitución de Cádiz de 1812. Tiene gran importancia porque se señalan aspectos como derechos y garantías individuales. Es el primer intento en establecer una monarquía constitucional en España y contempla la libertad de expresión y el establecimiento de escuelas de primeras letras en los pueblos de las colonias. Vamos ahora a las causas internas. Son las que sucedieron en el territorio de las colonias latinoamericanas. Son dos. Primero, el monopolio comercial. España era la única vendedora de productos en América: ganado, armas, aceite de olivo, vinos, textiles, y también la única compradora de productos americanos: metales preciosos, azúcar, cacao, tabaco, añil, vainilla, frutas, cereales, para luego realizar su reventa en Europa. España fijaba los precios de compra y venta a los diferentes artículos que se comerciaban. También los impuestos que se cobraban a los americanos eran excesivos. Por estos motivos, las colonias deseaban la independencia y de esa forma terminar con esta política comercial. ¿Sabías que los criollos eran los hijos de padre y madre españoles nacidos en América, quienes no tenían las mismas posibilidades de las que sí gozaban los españoles nacidos en España, llamados peninsulares o chapetones, para ocupar cargos públicos, y además estaban por debajo de ellos en la estratificación social? Vamos a la segunda de las causas: el papel del criollismo. Los criollos querían que los puestos de la administración española en América fueran ocupados por personas nacidas en América y no por peninsulares, quienes habían nacido en España y por ello tenían derecho a ocupar más altos cargos políticos. Los criollos querían la eliminación o la disminución de impuestos como la alcabala, el almojarifazgo, papel sellado, que existían sobre actividades económicas que se llevaban a cabo en América. Los criollos manifestaban su oposición al monopolio comercial, a las reformas borbónicas y a las restricciones comerciales que la metrópolis ibérica habían establecido en América. Estos son los datos básicos del proceso de independencia en América Latina y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos. Profesor, su micrófono no se escucha. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, señor. Ahora Gracias. sí. Listo. Listo, gracias, muy amable. Bueno, eso nos hacía referencia más específicamente a los procesos de independencia de América Latina, para que ustedes tengan el global, no solo de cómo fueron los procesos de independencia, sino cómo se van construyendo los estados nacionales, ¿verdad? Con todas esas temáticas que yo ahora les mencioné y en las que ustedes tienen, obviamente, la tarea de tratar de profundizar un poco más. Vamos a cerrar con la parte más presente de lo que es historia de Costa Rica y con los modelos de estado. Voy a compartir pantalla nuevamente por acá para retornar a la presentación. Y entonces vamos a hablar del Estado liberal. Ya que anda Ana Marcela por ahí, ¿verdad? Ana Marcela, ¿vos nos podrías ayudar leyéndonos acerca de cuál era la perspectiva o qué era el Estado liberal? Sí, Estado liberal. Los liberales eran personas ilustradas que por lo general estudiaron en Europa e impulsaron un modelo político-económico en Costa Rica que generó una serie de cambios en la estructura del país. Impulsó a la educación bajo la idea del orden y progreso, construcción del ferrocarril, reducción de la influencia de la Iglesia Católica en la política nacional, impulsó el modelo agroexportador y una economía de dejar hacer, dejar pasar. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ok, vamos a hablar un poco del modelo de Estado liberal. Una vez que se consolida el proceso de independencia, que ya Costa Rica es un país independiente, em,
todos los sucesos históricos que ahora les había mencionado hace un ratito, ¿verdad? Todo el proceso de los localismos, la anexión del partido de Nicoya, el ingreso y salida de la Federación Centroamericana, todo ese bloque de la historia de Costa Rica, los tratados limítrofes, la campaña nacional, la declaración de la República. Una vez que ocurren todos esos procesos, a inicios del siglo XX, es decir, hablaríamos ahí de por el año 1900, antes de eso, 1880, 1890, en Costa Rica empieza a consolidarse un modelo de Estado liberal. ¿Quiénes eran los liberales? Ya lo leímos ahí, ¿verdad? Personas ilustradas de Costa Rica que habían estudiado por lo general en Europa, que tenían formación como médicos, como abogados, como ingenieros, como maestros y impulsaron en Costa Rica el modelo político-económico bajo la lógica del liberalismo, ¿verdad? El Estado liberal, que lo que procuraba era, digamos, limitar la inestabilidad política que tenía Costa Rica debido al control de los militares y modernizar Costa Rica, modernizarla, ¿verdad? Vean que es una lógica, impulsaron la educación en gran medida, ¿verdad? Es en este periodo de Costa Rica que empiezan a aparecer gran cantidad de escuelas por todo el país bajo la lógica del orden y el progreso. Impulsan la construcción del ferrocarril que consideraron importantísimo para poder conectar a Costa Rica con el mercado mundial, especialmente el ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Porque ya tenemos la conexión con el Pacífico, pero la conexión con el Atlántico era vital para poder negociar con Europa, era fundamental para poder acelerar el crecimiento en la zona del Caribe y poder aumentar el flujo comercial con Europa. La reducción de la influencia católica en la política nacional, porque los liberales creían, a partir de las doctrinas de la Revolución Francesa y del liberalismo, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Aquí claramente no estamos hablando de que es una discusión que incluso está presente hoy en Costa Rica, ¿verdad? Acerca del Estado, el Estado laico. Aquí no estamos hablando de la eliminación de la religión, sino una separación de la iglesia y la política. Porque desde épocas de la colonia, muchos diputados, muchos políticos, digamos, de mucha influencia, también habían sido sacerdotes y el impulso a lo que se conoció como un modelo agroexportador y una economía de dejar pasar, o sea, un Estado que no se involucraba en la parte social de la economía, que no se involucraba en la regulación, sino en la construcción de infraestructura para el comercio, en la parte de educación, y un modelo agroexportador, que como el nombre lo dice, ¿verdad? Estaba basado en productos agrícolas, ¿para qué? Para exportarlos. En este caso, principalmente banano y café. ¿Hacia dónde? Hacia Europa. Entonces los liberales ocuparon una gran parte de la historia de Costa Rica y desarrollaron un modelo de estado liberal, que en este caso entró en shock debido a sucesos históricos a nivel global como la Primera Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese estado liberal, vean que una economía agroexportadora que se enfocaba en la producción agrícola para exportar a Europa, entra en crisis cuando Europa inicia la guerra, ¿verdad? Y posteriormente la depresión del 29, posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Ese modelo liberal en Costa Rica generó mucho crecimiento, mucha modernización, pero se agota y además tiene como una gran deuda social, ¿verdad? No se preocupa por las desigualdades sociales, acentuadas por la guerra. Y entonces inicia una siguiente etapa del modelo de Estado en Costa Rica, que es el Estado benefactor. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió un modelo que intervenía en la economía, generaba empleo y participaba en las políticas sociales. Esto puede aparecer en muchísimas partes como Estado benefactor, Estado gestor, Estado paternalista, Estado empresario. Básicamente es un Estado pura vida, buena gente, que decide intervenir en la economía para tratar de regular las desigualdades sociales. Este Estado benefactor tiene su principal asomo con las reformas sociales del 40. De hecho, la imagen es alusiva a eso, ¿verdad? En la imagen pueden encontrar a su izquierda a Manuel Mora Valverde, en el centro a Monseñor Víctor Manuel Sanabria y a la derecha a Rafael Ángel Calderón Guardia, que impulsan las reformas sociales del 40, UCR, Caja del Seguro Social, Código de Trabajo y Garantías Sociales, y que posteriormente se consolidan tras las disputas de la Guerra Civil del 48. El Estado benefactor fue clave para el desarrollo social, la creación de instituciones, el aumento del empleo, el crecimiento industrial, la inversión social y la consolidación de la clase media. Es de hecho este periodo del Estado benefactor como las épocas de oro de la economía en Costa Rica.
Nuestros abuelos y abuelas principalmente vivieron una gran parte del Estado benefactor y por eso es que ellos recuerdan, a pesar de las limitaciones que podían tener en su infancia, ellos recuerdan el crecimiento, la bonanza, la ampliación de las instituciones, la atención de las instituciones sociales por el crecimiento de ese Estado benefactor. ¿Qué es lo que pasa? Que ese Estado benefactor a final de los años 70 entra en crisis, ¿verdad? Por una serie de factores internos y externos, que no los vamos a detallar mucho aquí, ¿verdad? Hay una crisis petrolera a nivel mundial y eso afecta el tema de los créditos. Costa Rica, para poder financiar este Estado benefactor, tuvo que acceder mucho a créditos. Las tasas se dispararon y entonces eso complicó muchísimo el sostenimiento del Estado benefactor, que se empieza a desmontar. Ah, bueno, vean por ahí nada más agregarles, ¿verdad? El Estado benefactor también, al regular las desigualdades sociales, buscaba como mantener a los países alejados del comunismo de la Unión Soviética. Y tuvo grandes avances, ¿verdad? Como la abolición del ejército, el voto femenino y una serie de avances sociales. Que ojo, hay que desmitificar esto también. Recuerden que en la historia no debemos crear mitos y no debemos, como no nos interesan tantísimo los personajes, vamos a reconocer las cosas buenas que hicieron esos personajes, pero vamos a también señalar las cosas malas, ¿verdad? Entonces hay que tratar de pasar de la página de esa historia de grandes personajes perfectos a ver las cosas positivas y negativas que hicieron, ¿verdad? Así como por ejemplo el tema de la abolición del ejército, que no es exclusivo de un personaje, ciertamente hay que reconocerle a José Figueres su aporte en eso, pero que se consolida con la aprobación de la Constitución de 1949. O el voto femenino, que se aprueba ahí también, ¿verdad? No fue una persona, sino fue un colectivo de personas. Y el Estado benefactor, eso sí, consolidó la existencia del bipartidismo, la predominancia de dos partidos políticos. Les decía, a finales de los años 70, inicios de los 80, ese modelo entra en crisis e inicia hasta hoy, hasta nuestros días, hasta hoy, 8 de marzo a las 11:33, inicia lo que se conoce como el modelo neoliberal, que lo que hace es retomar un poco esa lógica neoliberal de no intervenir en la economía. Se desata una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Sobre las tasas de interés y, y las nuevas políticas desde Washington, del algo llamado el Consenso de Washington, plantean la reducción del Estado. Costa Rica las implementa a través de los PAE, los programas de ajuste estructural, negociados con nada más y nada menos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y el fin del Estado benefactor y los PAE o sea, generaron el efecto contrario, ¿verdad? Que fue que dispararon el empleo, aumentaron la pobreza y aumentaron el abstencionismo. La gente vio que no le resolvían sus problemas, entonces empezaron a decir, ¿para qué voy a ir a votar? Hubo un aumento del sindicalismo porque los trabajadores vieron afectados sus derechos laborales, entonces empiezan a organizarse. Y hay un crecimiento de huelgas, de marchas, de movimientos de lucha. Se fractura el bipartidismo, que eso es una realidad que tenemos hoy. O sea, hoy el bipartidismo está fracturado. Se pasó la página, ¿verdad? Hoy ya la gente no, o sea, ya la disputa no es entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Incluso ya a veces no es ni de partidos, pero bueno, eso no es tema de este curso. Y esto es muy importante, hay una reducción de los servicios del Estado para cuando ustedes trabajen con sus estudiantes y para que lo tengan también claro del ejercicio dentro de la educación. El deterioro en la calidad de la educación costarricense parte mucho por esa reducción del Estado y esa reducción de servicios básicos. Y eso es una realidad que ustedes también tienen que manejar como docentes para que se muevan dentro de las circunstancias de sus instituciones. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, antes de pandemia, la Junta de Educación recibía del gobierno alrededor de 7, 8,5 millones para el sostenimiento de las necesidades del centro educativo. Actualmente recibe 1.750.000 y solo entre agua, luz y teléfono se pagan como 900.000 colones. Entonces, nada más para que se hagan ustedes una idea de cómo ese Estado neoliberal, esa reducción del Estado, ha venido incidiendo en el deterioro. Y por eso es que la gente se queja, que no lo atienden en la caja, que no le arreglan la calle, porque el Estado neoliberal ha hecho que haya una reducción en esos servicios públicos. Y por ahí terminamos la parte de historia, ¿verdad? Acabamos de ver como 550 años de historia. Espero que haya sido útil la presentación y desde luego, pues siempre les dejo la tarea de que ustedes puedan por su propia cuenta poder repasar, poder investigar, poder analizar, porque es un contenido bastante amplio. Solo les sugiero siempre eso, ¿verdad? Dentro de la línea de una nueva historia crítica, reflexiva, creativa, no nos centremos exclusivamente en personajes, no nos centremos exclusivamente en fechas, pensemos en colectivos, pensemos en procesos históricos, tratemos de desmitificar, ¿verdad? Veamos las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal
y tratemos de verlo siempre con una perspectiva crítica, que los estudiantes discutan, que los estudiantes analicen, que ellos mismos utilicen esa información para construir una nueva perspectiva. Y en esto sí, pues les invito a leer bastante y a informarse bastante de la historia de Costa Rica. O sea, cerramos esta parte de la unidad. La próxima semana, esta unidad está compuesta por historia, geografía y formación ciudadana. La de formación ciudadana es muy chiquitita, entonces la próxima tutoría vamos a trabajar mucho geografía. Ahí, yo cometí el error, la semana pasada les pedí el mapa de Costa Rica, ténganlo para la próxima semana porque ahí es donde lo vamos a usar, mapa escolar de Costa Rica. Y más bien lo que voy a hacer es abrir un pequeño espacio para que podamos discutir o valorar el tema de la actividad, de la actividad. Para ello, antes de darles espacio a ustedes para que realicen todas sus preguntas, más bien al contrario, les voy a pedir yo un espacio para poder abrir el documento que les había indicado, abrir el documento que les había indicado, que generó la Cátedra de Didáctica de los Estudios Sociales para aclarar un poco las dudas que habían surgido con respecto a esta actividad. Se los voy a compartir, lo vamos a observar rápidamente. Yo ya se los había compartido vía correo electrónico, no, vía correo interno, perdón, de la universidad, pero lo vamos a abrir nuevamente para poder echarle un ojito y conversarlo, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, de la visualización de este documento, entonces, ahí sí, que ustedes, si les aclaró dudas, perfecto, y si no, me las terminen de hacer a mí. Entonces, voy a abrirlo un momento, el documento relativo a estas aclaraciones que queríamos hacer, y a partir de ahí, entonces, les doy la palabra. Entonces, nada más para revisarlo, compañeros, compañeras. Vamos a ver rápidamente este documento, que es elaborado por la Cátedra Didáctica de los Estudios Sociales para este curso 2097. Entonces, es un documento aclaratorio de la actividad 2 del foro Sálvese quien pueda. Entonces, de acuerdo a las dudas que surgieron, se plantea lo siguiente. Las participaciones en el foro. ¿Cómo deben ser las participaciones en el foro? Entonces, la primera participación debe escoger de manera colaborativa uno de los 4 botes propuestos en las indicaciones. Uno de manera colaborativa. 2, cada integrante del grupo debe seleccionar un personaje que desea salvar. O sea, yo entiendo que han habido confusiones ahí acerca de la cantidad de personajes y todo esto. Esto es como la aclaración definitiva. Entonces, si tenían dudas si eran 1, 2, 3 o 4, es uno al que hay que salvar. Y ya una vez que salvan ese personaje, van a emitir 3 razones, emitir de manera individual 3 razones acerca de la importancia de este personaje salvado por ustedes en la historia de Costa Rica. O sea, ¿por qué fue que lo salvaron? Eso en la primera participación. En la segunda, van a expresar 3 razones por las cuales considera usted que este personaje debe ser salvado, que debe ser salvado el personaje seleccionado. Deben aportar esta participación segunda, en esta segunda participación, una cita textual, de acuerdo al formato APA. En la primera no, o sea, en la primera ustedes son planteamientos de ustedes. En la segunda, sí tienen, aparte de las razones, tienen que aportar una cita textual en formato APA. En la tercera, tienen que debatir los argumentos de sus otros compañeros de grupo, ahí se agarran ustedes con los del grupo acerca de la selección realizada. En esta segunda es como tratar de convencer a la gente de por qué hay que salvarlo, ¿verdad? Vean la primera. En la primera es, yo lo salvé por esto, o este personaje es importante por esto. En la segunda es tratar de convencer a la gente de por qué lo salvaron, con 3 razones. En la tercera es agarrarse con sus compañeros y discutir acerca de por qué el mío sí y el de ustedes no, ¿verdad? Sería para ponérselos en esos términos. Y en la cuarta, se emite un segundo debate a las ideas expresadas de sus compañeros de agrupamiento acerca de la selección realizada por ellos. Es decir, debaten con sus compañeros una primera vez y después se vuelven a agarrar con ellos ya después de que ellos que les contraargumentaron, por decirlo de alguna forma. Entonces, nada más para aclarar. Así entonces, cada integrante del grupo deberá contar con 4 participaciones, que son estas 4 que están descritas acá.
Para ello, cada vez que lo realice, indique en el foro, no en el de organización, sino en el foro de Sálvese quien pueda, el número de participación. Entonces usted le pone primera participación, segunda participación, tercera participación. Y igual, ahí les podemos aclarar cualquier duda, cualquier consulta, estamos para la orden. Vean que es un documento sencillísimo de una página, y que lo que trata es como de ayudarles a ustedes, de ser como una guía en ese foro. Ahora sí, habiendo visto el documento, habiendo dicho lo anterior, entonces les abro un espacio a ustedes para que puedan aclarar las dudas. Me levantan la manita por ahí, ya tengo manitas levantadas, entonces les voy a ir dando el uso de la palabra de acuerdo al orden en que lo levantaron. Entonces vamos a empezar con Cristel. Cristel, adelante. Y ya casi le doy la palabra a las demás. Buenos días, profe y compañeras. Buenos días. Hola. Profe, ok, usted dijo que entre el grupo, bueno, somos 4 Ujú, por grupo, ujú. pero lo que pasa es que en nuestro grupo somos 4 mujeres y una de ellas aparece en la plataforma EducaU que nunca se ha conectado. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos? Porque ella tampoco contesta nuestro correo ni nada, entonces de ahí no sabemos qué hacer. No, en ese caso no pasa nada, digamos, porque, por ejemplo, la dinámica en la del foro, por lo menos en lo que tiene que ver con el foro, la dinámica, vean que hay, voy a volver un toquecito al documento, ¿verdad? Entonces, vamos a abrirlo nuevamente. Ahí creo que se puede ver, ¿verdad? Ya, o ya se puede ver. Vamos a ver. Compartir pantalla nuevamente. Entonces, vean que, por ejemplo, la naturaleza de esta actividad es una actividad donde ustedes argumentan de manera individual y debaten con sus compañeros de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, si los 4 integrantes están activos, los 4 integrantes trabajan los aspectos individuales y la parte colectiva de seleccionar el personaje y todo eso. Si les falta una compañera, pues lamentablemente, y la compañera, a la hora que yo revise el foro, no va a tener sus participaciones y entonces no va a ser, o sea, va a tener el resultado correspondiente reflejado en su nota, ¿verdad? Que sería de acuerdo a que no participó. Pero si hay 3 integrantes activas o en todo caso, digamos, no aparecieron dos y hay solo 2 integrantes activas, entonces yo realizo la evaluación del foro conforme a las participaciones que ustedes tuvieron con esas 2 integrantes. Entonces, si hay alguna integrante que no está participando, si eran 4 y al final solo participaron 3, no se preocupen porque entonces la valoración o la evaluación se hace con ese carácter individual. No tendrían ninguna afectación. Ah, ok, profe, y otra, la última. Ujú, Em, en cada, ¿cómo te digo? Hay 4 botes. ujú, Por grupo debemos escoger, digamos que escojamos el bote número 1. ujú, En ese bote, yo debo escoger ejemplo, escojo a Juan Mora Fernández. Ok, ujú. ya la otra compañera escoge a Carmen Lira. Ya ahí Ajá, debemos iniciar correcto. Vean, nada más lo con las repasamos rápido. razones. Sí, correcto, rápidamente. Ahí lo repasamos. Entonces, en la primera participación, ustedes dicen, quiero escoger a Pedrito de los Palotes, ¿verdad? Ok, voy a escoger a Pedrito de los Palotes. Mi compañera escogió a Juanito, mi otra compañera escogió a Josecito y mi otra compañera escogió a Pancha. Entonces ahí cada uno escoge su personaje. Y en esa primera participación, de manera individual, vean lo que dice aquí, ustedes van a dar 3 razones por las cuales ustedes consideran que es importante salvar a Pedrito. Esa es la primera participación. En la segunda participación, igual, cada quien expresa 3 razones por las que considera importante salvar a Pedrito, pero ya ahora aquí le agrega una cita textual, ¿verdad? Entonces aquí es como convencer a los demás de que este es demasiado galleta y por eso tenemos que salvarlo. En la tercera, entonces usted se va a los argumentos, a la participación de sus compañeras y se agarra con ellas y les dicen, sí, la verdad es que este es muy tuanis, pero no me gusta tanto por esto, esto y esto. No, el mío está mejor porque esto y esto y esto. A diferencia del mío, el mío hace esto y lo suyo no. Y en la cuarta se vuelve a agarrar, se va y se agarra con otro compañero o compañera y debate. Entonces vean que la primera es escoger al personaje
y decir 3 razones de por qué es importante. En la segunda, 3 razones por las cuales debe ser salvado. Y en la tercera y cuarta es debatir con sus compañeros acerca de por qué el mío sí y el suyo no. Más o menos eso es como la idea general. Entonces, no sé si te aclaro lo suficiente Ah, por ok. ahí. Ujú, Sí, sí, profe, listo. muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Cristel. Vamos a seguir con Ana Marcela. Adelante, Ana Marcela, y ya casi le doy la palabra a Iliana. Gracias, profesor. Mi pregunta era muy parecida a la compañera. ¿Qué pasa si no sé, si fulanita no apareció, si eso afectaba en el grupo o si las personas que sí aparecieron en el grupo tienen que hacerse cargo de otro personaje, que si tienen que agarrar entonces 2 personajes? Ah, ok. No, no. En cuanto a eso, digamos, ustedes siguen la línea de la evaluación, ¿verdad? Porque si no se les estaría cargando más de la cuenta. Entonces, en este caso, ustedes de manera individual, o sea, si al final aparecieron 3 integrantes del grupo, trabajan las 3. Y al final, lamentablemente, solo aparecieron 2, trabajan las 2. Eso, digamos, es un poco lamentable porque pues tal vez va a hacer que el debate no sea tan rico, ¿verdad? Como no tenemos tanta gente participando, no va a haber una discusión tan reforzada. Pero en aspectos evaluativos, para que ninguna tenga como que sobrecargarse de trabajo, no, número uno, no tienen que hacerse cargo de algún personaje si alguna compañera no aparece. Y número dos, ustedes sigan las instrucciones y debatan entre ustedes con lo que hay. Ya si alguna persona no se integra, yo revisaré que estén en las 4 participaciones de Ana Marcela, de Silene, de Ana Cristina, de Cristel, de todas y le asignaré los puntos a las que participaron y a los que no participaron, pues no les podría asignar dentro de la evaluación. Entonces no tendría ninguna afectación. Ok, y luego, ¿qué pasa si de casualidad Ajá, son ajá. más de 4, em, ¿cómo se dice? Am, Participaciones. sí, participaciones. Que Porque yo creo usted que se ya yo, emocionó, ajá, sí, que usted se emocionó muchísimo, le gustó muchísimo la actividad y entonces quiere participar y hacer más de 4. No, no hay ningún problema, o sea, lo que sí, eso sí, digamos, necesito es que las que hagan vayan en función de esto, ¿verdad? O sea, el tema es que, por ejemplo, de nada me sirve a mí que hagan 10 participaciones si se quedan solo debatiendo con sus compañeras, o que hagan 5 participaciones si, por ejemplo, la primera no contempla esto, la segunda no contempla esto otros. Es decir, por fuerza, digamos, porque eso es lo que se está solicitando en la evaluación, la primera debe contener esto, la segunda esto, y de la tercera en adelante es más debate. La ok, tercera en adelante es más debate. Entonces, si quieren hacer 10, qué bueno, mándense, ahí no hay ningún problema. Eso sí, yo les evaluaría hasta la cuarta, ¿verdad? Porque no ok. puedo evaluar más allá de eso. Sí, es que, o sea, en la primera participación como que escogimos o pusimos quién va a tener cada personaje, pero Ujú, no se puso la opinión personal de por ujú, qué escogí ese. Entonces ya en la opinión personal sería mi segundo. Y ya luego ok, en el siguiente es donde digo porque quiero salvarlo. Y ya en el ok. cuarto es donde empiezo el debate. Entonces ya llegué a 4 y, Ajá, y quería listo. Si saber por, cómo. ajá, si por alguna razón, gracias, porque entonces eso sí me sirve para aclarar bien esa parte. Si por alguna razón en la primera participación omitieron una parte, ¿verdad? Y como que la fragmentaron en dos, no pasa nada. Todo bien. Lo importante es que todo lo que les estamos pidiendo aparezca. Para efectos de poder revisarlo, yo más fácil sí les pediría que cuando le pongan título a la participación, entonces le pongan ahí como agregado o adición de la primera, ¿verdad? Para poder yo revisar y ubicarlo bien. Entonces andaría un poco por ahí. Muchísimas gracias. Con gusto para servirte. Voy a darle, tengo manitas levantadas otra vez, entonces voy a mantener nada más el orden de la palabra y a todas las voy a atender, no se preocupen. Entonces, en el orden que teníamos, Iliana, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, en las indicaciones no habla nada sobre las participaciones de los días. Yo puedo hacer mis 4 participaciones un mismo día. Sí, en las indicaciones, vamos a ver, no se especifica que tienen que ser en días diferentes, ¿verdad? Si no me equivoco, de lo que yo he leído. Entonces, en este caso, lo ideal siempre es como que puedan participar en días diferentes para dar margen, ¿verdad? A que sus compañeros, y especialmente por la tercera y la cuarta, Iliana, porque vean que la tercera y la cuarta, eh, suponen discutir con sus compañeros, entonces hay que dar como un margen para que respondan.
Pero si ya las participaciones de sus compañeros están y existe la posibilidad material de hacer las 4 participaciones en un día, adelante, no hay nada puesto en las indicaciones respecto a eso. Sí, es que yo hace como 2 o 3 días hice la primera y la segunda participación. Estaba esperando, de hecho, que mis compañeros contestaran para yo empezar a debatir con ellos. Entonces ya Ujú, me faltó solo debatir con los 2 compañeros, pero las ujú. primeras 2 las hice el mismo día. Y No, otra no hay ningún consulta es, problema. ok, Ujú, y otra consulta es con respecto a ese debate. ujú, Yo entiendo que hay que debatir con mis compañeros sobre lo que ellos dicen, según todo lo que usted ha explicado. La ujú, pregunta mía es, mi debate, mi posición debe de permanecer siempre en que yo elegí a Rafael Calderón Guardia. Mi posición debe ser siempre que él ujú. debe ser salvado por mis argumentos y defenderlo hasta el final, o en algún momento uno puede como doblegar y decir, Ujú. no, Carmen Lira, pues sí es cierto, hizo más que y alguna situación así, o cómo debe de ser más o menos el debate. Ajá, que si puede conceder un poquito la razón. Bueno, los debates, Sí. los debates suponen eso, ¿verdad? En todo debate hay que ceder la razón en alguna parte, ¿verdad? Entonces, al final, eso sí, la naturaleza de la actividad es al final que ustedes salven este personaje, al de ustedes. Entonces, mueran Ok, con ese personaje. ok. Eso no implica, digamos, enriquecer el debate diciendo, sí, mira, de pronto el tuyo tiene esto, esto y esto, pero al final el mío, esto. ¿Verdad? Entonces te puede dar la razón. Eso es como cuando uno tiene una relación de pareja y se agarra con la pareja. A veces hay que ceder en algo. Entonces, pero al final uno muere con su idea. Entonces, la naturaleza de la actividad, en este caso específico, la naturaleza de esta actividad es morir con su personaje. Por ahí. Ujú. Ah, ok, profe, está bien, entonces sí eran esas dudas, muchas gracias. Perfecto. No, con gusto para Ah, servirte. profe, Sí. disculpe, otra cosa que me Ujú, acordé, en los materiales la información sobre los personajes no está como detallada. Yo tengo un libro de la misma universidad que habla mucho de los personajes, la autora es Dengo. De ahí fue que yo saqué las citas y de ahí fue que leí, bueno, ya yo había hecho un trabajo anteriormente sobre Rafael Calderón Guardia, entonces estaba un poquito empapada y ahorita nuevamente volví a leer y de ahí referencié y saqué citas, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema, o sea, nosotros les damos como elementos base, pero al final la idea es que ustedes también puedan como nutrir eh, también su investigación propia, siempre y cuando sea un material válido, ¿verdad? O sea, vos haces referencia a un material que tiene una producción válida, ¿verdad? Entonces, siempre que sea un material académicamente válido, súper bien, pueden agarrar todas las fuentes externas que sean. Nada más no se me vayan a parar ahí a Wikipedia o al Rincón del Vago, ¿verdad? Fuera de ahí, mientras tenga un sustento académico y científico, excelente. Ok, profe, muchas Entonces, gracias. Que tenga listo. buen día. Ok, siguiendo, y buen día, siguiendo el orden de la palabra, las manitas que tengo levantadas, tengo a Sirlene, después sigue Cristel y al final Alexandra. Entonces, Sirlene, Buenos días, profesor. buenos días. Bueno, no, más que todo era porque en la primera intervención que hicimos mis compañeras y yo, Ujú, lo que pusimos fue por qué salvamos el bote, digamos, escogimos el número 1, por qué ujú. salvamos, pero en las razones que dimos o en los 3 argumentos, lo que pusimos fue como general de todos los 4 que estaban ahí. O sea, eso Ujú. también se podía. Eh, mm, O sea, hablamos en general del bote 1. O sea, escogimos el bote 1 porque creemos que esos personajes, hablamos de los 4. O teníamos que eh, hacerlo solo o sea, cada persona hablar, digamos, a mí me tocó Rafael Ángel Calderón. Entonces yo tenía que decir solo de él, mi otra compañera de Carmen Lira, así era. sí, ahora, tampoco está mal, ¿verdad? O sea, ustedes hablaron de todos ellos. Ajá. Nada más, chicas, les voy a hacer nada más una previsión. La sesión está programada para 2 horas y quedan 5 minutos de esas 2 horas. Entonces, pero si se llegara a cortar, entonces para que sepan qué razón, porque ese es el tiempo que me programaron los compañeros de la parte técnica. Entonces voy a ir bien rápido atendiéndoles las consultas. Con respecto a eso, está bien, no está mal, digamos, que hayan hablado de todos los personajes en el bote, pero sí les pediría que hagan como un agregado donde digan, bueno, todos estos son muy tuanis, pero de todos estos, el más tuanis es este, ¿verdad? Ok, y entonces, digamos, yo puedo decir, bueno, agregando, y ahí hago la mía, Rafael Ángel Calderón Guardia, tal y tal cosa, y que se meta mi otra compañera y hable de Carmen Lira y así. Correcto, Ah, ok, está bien, profesor, muchas correcto. gracias.
Con gusto, para servirte. Me había levantado la mano Cristel y cerramos con Alexandra. Ok, profe, mire, bueno, mis compañeras y yo aún no hemos hecho el, el foro, Ajá. pero vieras que cuando yo me meto el foro, sálvese quien pueda, no me aparece nada. Y el Ujú, otro, foro de organización para, bueno, para el otro, ujú. tampoco me aparece nada, porque no me aparecen los de los demás compañeros. ¿Cómo sería eso? O sea, vos no has podido participar porque no te está apareciendo nada en el foro. Eso es. O sea, no te está apareciendo el foro, entonces te está habilitando para participar. Sí Eso me es. aparece el foro, profe, pero no me aparece em, la participación de demás compañeros, o es cuando nuestro compañero, Te va a o el aparecer foro, hasta que tus compañeros participen, ¿verdad? mis compañeros del mismo grupo mío. Correcto, si no, no te van a aparecer de otros grupos porque el foro está diseñado para que se agrupe solo con los del grupo tuyo. No puedes ir a agarrarte con los del otro grupo porque Ah, ya, ya. está segmentado así. Ok, somos grupos, pero no somos. Exacto, Sí. si hasta que los compañeros tuyos participen, vos vas a poder visualizar, no puedes ver los de los otros grupos, por ejemplo. Ah, ya, ya, ya entendí, Ujú. profe. Eso es Bueno, para que no se muchas pierdan, gracias. eso es para que no se pierdan entre los demás, ¿verdad? Porque si no se les hace un molote. Sí, sí, Listo. sí, ok. Bueno, Bueno, gracias. listo, con gusto. Alexandra, Buenos días, profe. Es que no sabía buenos que la clase días. era con usted. Yo me metí un día a la otra tutoría. Ajá, no se Pero preocupe, vieras para eso que, bueno, estamos. Ajá, como nos explicó el otro profesor, nos dijo ujú, que habíamos que salvar a una persona. ajá. Entonces, no sé si ya al final de debatir todo, digamos, en las 4 participaciones, solo hay que salvar a uno o cada quien salva al suyo. No, ustedes no tienen que hacer una participación extra diciendo, bueno, ya que todos discutimos, al final nos ponemos de acuerdo y creo que al final salvamos a este. Ustedes mueren con el suyo, ¿verdad? Y al Ah, final, como, y este profesor como, dijo, no, solo pueden salvar a uno. Tienen que debatir a ajá, cuál salvar. Entonces ya hay sí, uno que va enterrado con todas las tutorías sí. diferentes. Ustedes debaten, digamos, sobre el que ustedes quieren salvar, ¿verdad? Digamos, cada quien se Este, queda con el suyo hasta el final y se salva el que uno escogió y ya. correcto, sí, sí, no, no hay que hacer como una votación ahí para ver a cuál echamos al agua. No se preocupen, porque vean que eso no está contemplado. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Vean que eso no está contemplado en la evaluación, ¿verdad? Digamos, vamos a ver, voy a volver nuevamente aquí rápido. Es que él no, Eh, es que él hizo grupos de 3, entonces solo podían salvar a uno porque eran 4 personajes, pero como usted ok, no, porque somos 4. sí, entonces vean aquí que dice que en la última, en la cuarta, dice un segundo debate, pero no existe como una participación que implique decir, hey, ya en nuestro grupo salvamos a este. Entonces, por esa parte, no se preocupen, no se me estresen. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Listo. Sileni, nada más, no sé si Sileni dejó la mano levantada o si tenía una pregunta súper rápido porque ya se nos va a cerrar la sesión, o es nada más que Ay, se no, te quedó la profesor, mano. me quedó la mano levantada, gracias. Listo. Bueno, chicas, muchísimas gracias de verdad por conectarse a la tutoría. Les agradezco por tomar su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad para reforzar contenidos, para mejorar el trabajo. Que tengan un excelente día. Con este trabajo, con la parte del foro, sálvese quien pueda, no se me acongojen, ¿verdad? Para eso está el documentito que les pasé al correo interno para que ustedes puedan como orientarse. Yo sé que de pronto a veces en el camino le surgen a uno muchas dudas, pero lo importante es que se evidencie el trabajo y las participaciones. Si hay algún SAFIS por ahí, lo esencial de la evaluación es yo poder ver el dominio de los contenidos y el trabajo de ustedes. Entonces no se verían afectados de manera individual por lo que otras personas no hayan hecho o porque por error fragmentaron algo. Al final no se preocupen, o sea, yo voy revisando todo eso y nada más apéguense como a los lineamientos que vienen ahí y todo va a salir bien. No se preocupen y puedan participar disfrutando y trabajando tranquilas. No, 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 no hay de qué preocuparse. Entonces, igual, si tuviesen alguna consulta en el camino, me escriben al correo interno y yo les respondo lo más rápido posible. Y igualmente, esta tutoría va a quedar grabada, yo les voy a mandar el enlace y ahí pueden como volver a consultar o volver a ver esta partecita por si tuviesen alguna duda. Entonces, chicas, les agradezco muchísimo. Digo chicas porque solo hay chicas conectadas, ¿verdad? Entonces, que tengan un excelente día, que Dios me las acompañe, que disfruten mucho su fin de semana. Estoy al tanto para servirles. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad y que disfruten lo que les queda del día. Que tengan linda mañana y linda tarde. Amén, igualmente, Gracias, igualmente. gracias, Hasta profe, luego. igual. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.